¿Por qué desapruebo matemática? Esto es algo muy recurrente y es por eso que decidí hacer este video. Acá no tengo todos los motivos, tengo algunos de los errores que cometen en este caso a la hora de hacer cálculos. Les di varios ejemplos. El último es el que cometen todos. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Hace 3 más 4, 7, por 5 y luego más 2. Bueno, acá tenemos el primer error. No, eso es lo que no debo hacer. Ese es uno de los errores que comete la mayoría y por eso desaprueban. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo separar en término. Desde acá hasta acá, ¿qué es lo que más me separa? Lo que es lo que me separa en término son los signos. El más y el menos. Voy a separar, se separa en 3 términos en este ejercicio. Voy a bajar el 3, voy a bajar el signo, en este caso más, voy a hacer 4 por 5, 20 y bajamos el más 2. Como son todos sumas, directamente hago 3 más 20, 23, más 2, 25. Esa es la manera correcta, ¿sí? Primer caso del por qué desapruebo matemática. Vamos con el siguiente. Dice 2 más y entre paréntesis 3 más 4 por 5. Este es un ejemplo muy similar, pero que también ocurre a la hora de tener cálculos entre paréntesis. ¿Qué es lo que hacen algunos? Y por eso desaprueban. Dejan el paréntesis y hacen 3 más 4, 7 y 7 por 5. Y luego calculan. Hacen 7 por 5, 35 y le suman. Error. No debo hacer eso. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Separar en término, pero debo también tener en cuenta que dentro de mi paréntesis también separo en término. Entonces voy a tener 2 más, abro paréntesis, 3 más y 4 por 5, 20 y luego hacemos la cuenta. 20 más 3, 23 y a 23 le sumo 2. ¿Qué pasa en algunos casos? Y esto me da 25. Algunos chicos hacen ejercicios con error, llegan a un resultado y hay otros chicos que da la casualidad que hacen correctamente el ejercicio y les da bien, los dos obtienen el mismo resultado y claro, uno no tiene la misma nota que el otro y ahí es donde empiezan los dramas, porque ¿por qué uno tiene una nota y el otro no? Uno no entiende, piensa que el problema es con uno y la realidad no es esa. La realidad es que dio la casualidad que el ejercicio dio igual, pero el procedimiento no es el correcto. Entonces es por eso uno tiene que analizar bien a la hora de ir a reclamar. Uno puede ir y decirle, cuestionarle al profe si está bien corregido o no, por qué, pero no pensar que el mundo está contra él y por eso le desaprobaron la prueba, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. En este caso, nosotros tenemos un 2 elevado a la 0 más 2. ¿Qué hace la mayoría? 2 elevado a la 0, dice que es 0 y 0 más 2 es 2 y no es correcto. Otros dicen que 2 elevado a la 0 no saben, ponen 2 y 2 más 2 tampoco. ¿Qué es lo correcto? Todo número elevado a la 0 da 1 y 1 más 2 es 3. Este es el procedimiento correcto. Y el último procedimiento y el más importante que no hacen y que comete la mayoría es que no practican varias veces. En matemática, para aprobar, es fundamental practicar, ejercitar. En este caso pueden hacer hasta el mismo ejercicio varias veces para poder entender un procedimiento. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Practiquen, practiquen y practiquen muchas veces. No esperen al día anterior. ¿Qué es lo que hacen algunos? Mañana es la prueba, empiezan a practicar ese día. Un ejercicio de cada uno y ya está. No. De un ejercicio hay que hacer como 10. De otro ejercicio, otros 10. Y así sucesivamente. Y de esa forma es la clave, es
por eso que muchos chicos aprueban y otros no. Entonces, basta de procrastinar y empezar a practicar. Les mando un beso grande, gente. Compartan este video a sus compañeros que seguramente les va a cambiar un poco el panorama y van a ver algunos de los errores que cometen, fundamentalmente del por qué desaprueban matemática. Les mando un beso grande. Empiecen a aprobar esa materia que es muy linda. Beso gigante. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao.